Y bueno, en esta ocasión mi propósito es compartir con ustedes el camino del triunfo. Ese es nuestro tema de hoy, el camino del triunfo. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 12, en los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjense que hoy vamos a iniciar esta charla con una pregunta. ¿Qué significaría en tu vida alcanzar el triunfo? ¿Qué significaría en tu vida alcanzar la victoria o el éxito? Estarás de acuerdo conmigo en que para cada persona alcanzar el triunfo puede ser algo diferente. Todo depende de los propósitos que tú tengas en la vida. Si, por ejemplo, tu propósito es ser rico, pues el triunfo será cuando tengas mucho dinero y posesiones. Si para ti el éxito o tus propósitos son triunfar en el deporte, pues entonces el triunfo para ti será cuando alcances campeonatos, cuando recibas medallas, cuando te premien, te den títulos, reconocimientos. O si ser un escritor renombrado es el propósito en tu vida, pues escribir libros que se conviertan en best sellers, pues sin duda que será para ti el triunfo. Y así como eso podríamos enumerar muchas cosas para determinar qué es el triunfo en la vida de una persona. Sin embargo, pudiera ser que tales propósitos que tú tengas en tu vida, por ejemplo, no sean o no estén acorde con los que tus padres tenían para ti. Por ejemplo, ahora que nosotros somos padres, que tenemos hijos, pues nosotros pensamos en el futuro de nuestros hijos y queremos algo para ellos. Y ahora nos damos cuenta al ser padres de algo que no entendíamos cuando éramos jóvenes, cuando estábamos con nuestros padres, y ellos nos decían lo que esperaban o querían de nosotros, y nosotros pensábamos que sabíamos mejor que ellos lo que nos convenía. Y en algunas cosas tuvimos razón, pero en otras nos equivocamos. Nuestros padres no eran perfectos, no conocían el futuro, y muchas veces lo que querían para nosotros no era necesariamente lo mejor. Y menciono esto por una razón, porque cuando recibimos a Cristo, Dios nos hizo sus hijos. Antes éramos solamente criaturas de Dios, o sea, Dios era nuestro creador, pero no era nuestro Padre. Ustedes saben que muchas personas piensan, y se ha difundido mucho la idea, de que todos somos hijos de Dios. Nosotros que conocemos la palabra de Dios ya sabemos que eso no es así. Que todos los seres humanos han sido creados por Dios, son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y eso lo prueba un texto bíblico, no necesitamos más. Juan capítulo 1, versículo 12, hablando de Jesucristo, dice que en el 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que no eran hijos de Dios. Y ya con eso es más que suficiente. El texto no requiere interpretación, no requiere estudio. Es un pensamiento muy claro y muy definido. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, también
les escribe a los efesios y les dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos por Dios, quien nos predestinó, es decir, nos dio un destino por anticipado, y ese destino fue el de ser adoptados hijos de Dios. Esta es otra prueba de que no todos los seres humanos son hijos de Dios, porque habla de un proceso de adopción. O sea, nosotros fuimos adoptados hijos de Dios, no éramos hijos de Dios, pero Él nos adoptó. Y Él se había desde antes de la fundación del mundo se había propuesto adoptar como sus hijos a todos aquellos que estuvieran en Cristo. Estar en Cristo es una decisión nuestra, es una decisión personal. Y la condición que Dios puso dentro de su plan para la humanidad fue que todo el que estuviera en Cristo, Él lo adoptaría como hijo. Pero estar en Cristo depende de nosotros. Así que ahora que nosotros ya estamos en Cristo, dice la Escritura que somos una nueva criatura. Ya no somos la criatura que éramos antes, somos una criatura nueva, en una posición de hijos de Dios, adoptados por Dios como sus hijos. Ahora Dios es nuestro Padre celestial. Y Él como Dios que es perfecto. Él no se equivoca, Él conoce el futuro, Él nos conoce a nosotros perfectamente y sabe lo que quiere para nosotros. Y lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. No hay esa posibilidad con nuestros padres fisiológicos que querían algo para nosotros y resultó que lo que ellos querían no era lo mejor para nosotros. Y nosotros escogimos otra cosa que mostró ser lo mejor. Y esta diferencia fue porque nuestros padres no eran perfectos y no conocían el futuro. Pero Dios sí lo conoce. Y no solamente lo conoce, sino que en el futuro Él tiene planeado para nosotros lo que Él quiere que seamos. De modo que para que nosotros como cristianos obtengamos el triunfo, para nosotros el triunfo consiste en hacer la voluntad de Dios. O sea, llevar a cabo el plan que Dios tiene para nosotros. Para nosotros ese es el triunfo. Si nosotros como cristianos tenemos algún otro propósito que se desvía de este principal, pues entonces no vamos a alcanzar nunca el triunfo como cristianos. Podremos alcanzar el triunfo en el mundo, porque finalmente estamos en el mundo, trabajamos, tenemos que adquirir cosas materiales, tenemos que ir a la escuela y estudiar, y podemos alcanzar el triunfo en todas las áreas de la vida. Y eso no significa que tengamos el triunfo en la vida cristiana. Para tener el triunfo en la vida cristiana se necesita que hagamos la voluntad de Dios. Y en este pasaje que leímos al principio de Romanos 12, 1 y 2, se nos dan las instrucciones precisas para que todo aquel que entrega su corazón a Cristo, todo aquel que es adoptado hijo de Dios, viva una vida victoriosa, una vida de triunfo. Sabemos que la instrucción es para nosotros, la instrucción de Romanos 12, 1 y 2 es para nosotros, porque el apóstol Pablo inicia diciendo, así que hermanos. Alguien pudiera pensar, oye, pero bueno, es que se refiere a los judíos. No, les está escribiendo a los romanos, que eran una iglesia básicamente compuesta por personas de origen gentil, no judío. Entonces no se refiere a ellos hermanos como paisanos o hermanos judíos o hermanos de raza, sino está hablando a los romanos de la iglesia, que son personas que se han entregado a Cristo. Y por eso sabemos que esas instrucciones son para nosotros. Y nos damos cuenta de esto, digo, por ese término hermanos que él utiliza. Y en el versículo 2, el pasaje nos habla de un propósito que Dios tiene. Y ese es el punto principal
de este mensaje, de este pasaje, el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida. Dios tiene preparadas las cosas que quiere que nosotros hagamos. Pablo lo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjense cómo, si tú conoces la Biblia, te vas dando cuenta la congruencia de las enseñanzas y de lo que se menciona en la Biblia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Confirma lo que dice el otro texto. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, lo que Dios quiere que tú hagas ya está preparado, ya está diseñado. Nosotros tenemos que llevarlo a cabo. Ese plan que Dios tiene para ti es lo que, o a lo que nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y se nos revela en este pasaje de Romanos que la voluntad de Dios, o sea, el plan de Dios que Él tiene para ti, es bueno, es agradable y es perfecto. Pero no sé si tú te has dado cuenta que esta enseñanza casi siempre la mencionamos y la recordamos cuando ha ocurrido algo en nuestra vida diferente a lo que nos gustaría, diferente a lo que esperaríamos, diferente a lo que nos agrada. Y entonces, aunque vemos que no es lo que nosotros quisiéramos para nosotros mismos, decimos por fe, yo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. O sea, no quiere decir que en ese momento así lo sintamos o así lo veamos, pero lo creemos porque Dios lo dice en su palabra. Pero vamos a poner hoy especial atención en la palabra que viene aquí, que es la palabra comprobar. Esa palabra que aparece en el versículo 2 es la palabra clave de este texto. Porque comprobar significa conocer por experiencia. Porque una cosa es conocer como teoría cuál es la voluntad de Dios y otra muy diferente es conocer la voluntad de Dios por experiencia, o sea, hacer la voluntad de Dios. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. Ahora, es verdad que para poder hacer la voluntad de Dios es importante primero conocerla. O sea, no puedo yo estar seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios si no la conozco. Y para eso, para conocer la voluntad de Dios, hay cuando menos 4 medios que debemos utilizar para conocer la voluntad de Dios. El primero de ellos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio que Dios nos ha dejado para conocer su voluntad. Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y la voluntad que está revelada, la voluntad de Dios que está revelada en las Sagradas Escrituras es de validez general, es decir, es para todos los creyentes. Dice 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, sea maduro, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuáles buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo podemos saber cuáles son? Por medio de la palabra de Dios que nos enseña, pero que además nos redarguye cuando algo estamos haciendo mal y leemos la palabra de Dios nos redarguye, es decir, nos acusa y nos dice, estás mal en lo que estás haciendo, estás mal en lo que estás pensando, estás mal en lo que piensas decir o en lo que piensas hacer. Deberíamos de pensar muy bien en lo que vamos siempre a decir y lo que vamos a hacer, precisamente para no ir en contra de la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos estar ciertos de que nosotros no somos los que dirigimos nuestra vida, sino es el Señor el que la dirige.
Entonces yo tengo que orar al Señor y decirle, Señor, no me permitas decir nada que vaya en contra de lo que tú quieres, que venga a destruir lo que tú estás haciendo. Aunque a mí me parezca que lo que voy a decir es cierto, es importante, Señor, si va a destruir algo de lo que tú estás haciendo en la vida de otros, en la vida de la iglesia, en mi propia vida, mejor cierra mi boca y no me permitas decir absolutamente nada. La palabra de Dios nos ayuda a entender si nos estamos equivocando. Porque dice el Salmo 19:7 que el testimonio de Jehová, que es la palabra de Dios, es fiel y hace sabio al sencillo. Otro medio que tenemos para poder conocer la voluntad de Dios es la oración. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos. Ustedes saben que en la vida hay muchas cosas que nos llegan a preocupar, que nos llegan a afanar. Y dice, no te afanes, porque no es el camino, el afán, el camino de la solución a los problemas o a los posibles problemas, sino que la solución es ponerlo en las manos de Dios para que Él nos diga qué tenemos que hacer. Por nada estéis afanosos. Entonces, ¿qué debo hacer, Señor? Hazme conocer tus peticiones, dice Dios. Dime qué es lo que quieres, dime qué es lo que necesitas, dime qué es lo que te preocupa. Y hazlo en toda oración y ruego. O sea, si de veras lo quieres, sé insistente. Dímelo. Y entonces, si tú crees que yo te voy a contestar, si tú de veras confías en mí, entonces dame gracias de antemano. Esa es la manifestación de la fe de un creyente. Cuando uno le pide algo al Señor, le dice, Señor, yo te doy gracias porque sé que tú lo vas a hacer, tú me vas a contestar. Dice, con acción de gracias. Y la paz de Dios, fíjense lo contrario del afán, por nada estéis afanosos. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que no puede ser explicada. ¿Por qué razón? Si estás pasando por una situación difícil, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, ¿por qué tienes tanta paz? No, el entendimiento no alcanza a comprender que una persona pueda tener paz en circunstancias adversas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu corazón y tu pensamiento, no en lo que te afanaba antes, sino ahora en Cristo Jesús. ¿Te pasa eso? ¿Sucede eso? Cuando hay afanes o cosas que te quieren afanar, las llevas al Señor y obtienes la paz que hace que tu mente y tu corazón se aparten de aquello que te preocupa y esté solamente colocado en el Señor Jesucristo. Conocer su voluntad tiene que ver con la palabra de Dios y con la oración. Otro medio más es el consejo. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. O sea, tomar consejo de personas que tengan más experiencia que nosotros, de personas, no nada más experiencia de la vida, como puede ser simplemente una persona de más edad que nosotros, ha pasado más cosas, ha tenido más experiencia, tiene más experiencia de la vida, pero experiencia en la vida cristiana. Una persona que tú sepas que conoce la palabra de Dios, que la vive, que la aplica en su vida y que sabes que cuando te dé un consejo, te lo va a dar fundamentado en las Sagradas Escrituras. Entonces pide el consejo. Y si el consejo que te da esa persona no es lo que tú esperabas que te dijera, no lo deseches por eso. Porque una persona que va buscando, pidiendo consejo, esperando que le digan lo que quiere, tarde o temprano va a encontrarlo. Tarde o temprano va a encontrar a alguien que le diga exactamente lo que quiere, como aquel rey que llamó a los profetas y les dijo, a ver, ¿voy a tener victoria en esta guerra? Sí, vas a tener victoria y vas a vencer al enemigo. Y pues él estaba feliz, pero había un profeta que nunca le decía lo que él quería.
¿Por qué? Porque le decía la verdad, le decía lo que Dios decía. Y entonces él lo aborrecía, lo aborrezco porque nunca me dice nada bueno. Y claro que en esa ocasión tampoco. ¿Y qué fue lo que se cumplió? La palabra de aquel profeta solitario, que fue el único que le dijo al rey algo contrario a lo que esperaba. No vas a obtener la victoria. Entonces, cuando pidas consejo, acuérdate, ¿qué quieres oír? ¿Quieres oír algo tú en lo particular para poder aceptar lo que te digan? Entonces no tiene sentido que pidas consejo, pues haz lo que tú quieres. Pero si pides consejo, pídelo a la persona adecuada, y entonces si es contrario a lo que tú piensas, el consejo, realízalo como quiera, porque en eso consiste la confianza que le tienes a aquella persona, por eso le pediste consejo. Pero una cosa muy importante es que cuando tú pides consejo y lo aplicas, tienes que saber que la responsabilidad de los resultados es tuya. O sea que si las cosas no salen como tú esperabas, no puedes decir, ya ves, por tu culpa, porque hice lo que tú me dijiste. No, no estás obligado. Si tú lo haces, debe ser con el convencimiento de que esto que me están diciendo sin duda es lo correcto, lo fundamentó esta persona en la palabra de Dios y ahora yo lo tomo, lo hago mío y lo llevo a cabo como algo mío, no como algo de esta persona. Y asumo las consecuencias, cualesquiera que éstas sean. La cuarta forma o el cuarto medio de conocer la voluntad de Dios es obedecer la guía del Espíritu, la guía del Espíritu Santo, confiando en la promesa que Dios nos ha hecho en el Salmo 32:8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no nos deja solos, dice, no te preocupes, yo te voy a hacer entender y yo te voy a enseñar. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de su Espíritu Santo que vive en nosotros y que hay una comunicación directa de nuestro espíritu con Él. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, tener una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios y dejar que Él nos guíe es una de las mejores maneras de conocer la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 16, en los versículos 6 al 10, el apóstol Pablo relata su trayectoria, su viaje, y dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, fíjense. Como él va siguiendo la guía del Espíritu. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, una visión de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces Lucas está narrando aquí en el libro de los Hechos las experiencias que el apóstol Pablo tuvo siguiendo la guía del Espíritu Santo. No iba a los lugares que él quería, él pensaba ir a un lugar y el Espíritu Santo le decía, no es ahí. ¿Cómo? La Biblia no nos dice cómo se lo decía, pero tengan ustedes la seguridad de que Pablo sabía perfectamente distinguir cuando aquello era un obstáculo que se presentaba en su viaje o cuando era el Espíritu Santo impidiéndole seguir por ese camino o ir a ese determinado lugar. Yo les he platicado, no sé si a todos, pero yo recuerdo que cuando vivíamos en la Ciudad de México y recibí una invitación para ir a encargarme de un grupo de una iglesia en El Salvador, viajé a este lugar, compartí con ellos, me conocieron y me invitaron a que fuera su pastor. Y les hablo de una iglesia de aproximadamente 500 miembros, era una iglesia bastante grande, y otro creyente, otro predicador me había recomendado, les había dicho, háblenle a este hermano, invítenlo a ser pastor.
Cuando yo tengo esta invitación, yo tengo muy claro que no debo ir allá, porque era una iglesia no como los grupos que nosotros formábamos en nuestro trabajo y ministerio, sino era una iglesia evangélica y tienen sus maneras de actuar. Yo me acuerdo haber hablado con los ancianos de esa iglesia y yo les decía, miren, ustedes me quieren contratar por un salario como cualquier empresa y si hago bien el trabajo, me aumentan el salario. Y yo vivo por fe, yo no tengo salario, yo no sé cuánto voy a recibir hoy o mañana, no lo sé, y no me preocupa, está en las manos de Dios, porque le sirvo a Él, porque nunca hubo una persona que fuera soldado a sus propias expensas, sino a expensas de aquel que lo tomó por soldado. Entonces, cuando yo decidí enlistarme en el ejército del Señor Jesucristo para servirle, yo dije, Él se va a ocupar de mí, no yo, y así ha sido. Y ellos decían, es lo mismo. Yo decía, no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo. Y cuando pasa eso, pues entonces yo regreso a la Ciudad de México, me piden que oremos, que ore y que tome una decisión. Y entonces viene la posibilidad de venirme para Tijuana. Entonces ahí están dos cosas totalmente diferentes. Te vas a San Salvador y eres pastor de una iglesia de 500 miembros que te ofrece muchas cosas, o te vas a Tijuana donde no existe un grupo. Tú vas a empezar de cero con un par de creyentes que están aquí, con ellos vas a empezar. ¿Qué vas a escoger? Y entonces Dios me guía a venir a Tijuana. Y entonces rechazo la invitación de San Salvador y me vengo para Tijuana. Y el paso del tiempo me ha mostrado que hice lo correcto. Les podía contar algunos detalles, cómo fue que yo vi la guía de Dios, pero yo simplemente te voy a decir, si tú buscas la guía del Espíritu de Dios, Él te va a guiar. No vas a tener ninguna duda de que Él te está guiando. No pienses cómo lo va a hacer, no quieras saber cómo lo hizo conmigo para que se va a repetir contigo. No, lo hará igual o lo hará de manera diferente, pero vas a saber que es Él quien te está guiando. Entonces, pero para esto es importante distinguir entre la guía del Espíritu y los estorbos del diablo, porque fíjate que en 1 Tesalonicenses 2:18, el apóstol Pablo dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, esa es la voluntad de Pablo. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez quise ir, pero Satanás nos estorbó. Ándale, entonces, fíjate una cosa, de pronto no puedes ir a donde tú quieres, ¿por qué? ¿Porque el Espíritu Santo te está guiando a otra parte o porque Satanás te está estorbando? Es una decisión que tú tienes que tomar y tienes que discernir y entender. Y si es Satanás, pasa por encima de él. Pero si es el Espíritu Santo, obedécelo. Y en esto déjame decirte que el diablo, para estorbarte, puede usar inclusive a los creyentes. Puede inclusive usar a otros creyentes. Aunque con sus mejores intenciones, el diablo los utiliza para intentar detenerte de hacer la voluntad de Dios. Como cuando utilizó a Pedro para intentar detener al Señor Jesús de ir a la cruz. Allí en Mateo 16, 23, 22 y 23 dice, entonces Pedro llamándolo aparte, porque Jesús les acababa de decir que era necesario que él fuera a Jerusalén y que padeciera mucho, y entonces Pedro lo tomó aparte, le dijo, ven, quiero hablar contigo, y ya hablando aparte con Jesús le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, no vayas a Jerusalén, si ya sabes lo que te va a pasar, ¿qué vas a hacer allá? No sufras, ten compasión de ti. Pero él, volviéndose a Pedro, el Señor Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo? Era Pedro, era su discípulo, era su amigo. Sí, pero Jesús supo ver a Satanás utilizando a Pedro para tratar de detenerlo. Me eres tropiezo, le dijo Jesús, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O por ejemplo, como no nada más pasó esto con Jesús, como cuando Pablo estaba en Cesarea
en casa de Felipe el evangelista y a punto de partir para Jerusalén, un profeta llamado Agabo, que llegó de Judea, tomó el cinto de Pablo y entonces hizo una profecía. Dijo, el varón al que pertenece este cinto, para esto el profeta se amarró las manos y los pies y dijo, así será amarrado en Jerusalén el dueño de este cinto, que era el apóstol Pablo. Y entonces al oír esto, dice en Hechos 21, 12 y 13, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, dijo Pablo, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice, y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciéndole, hágase la voluntad del Señor. ¿Se fijan? O sea, el diablo utiliza a los creyentes con sus mejores intenciones para detener a una persona de hacer la voluntad de Dios. Y bueno, en este caso el Señor Jesús venció sobre el intento de Satanás por medio del apóstol Pedro, y también el apóstol Pablo venció de este propósito, sobre este propósito de Satanás, e hizo lo que Dios quería y fue a Jerusalén. Hacer la voluntad de Dios es muy importante, porque hacer la voluntad de Dios nos identifica, manifiesta la relación que tenemos con Cristo. Yo no sé si tú lo has pensado o no. ¿Qué tanto piensas tú en tu vida diariamente en hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tanto piensas en tu vida diaria de si lo que estás haciendo o lo que piensas hacer está dentro de la voluntad de Dios para tu vida? Tal vez no lo piensas mucho, pero déjame decirte que hacer la voluntad de Dios en tu vida es algo muy importante porque te identifica. Es lo que muestra si tú tienes una relación con el Señor Jesucristo o no. El Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Cuando quisieron poner la relación familiar por encima de las cosas, ay, Señor Jesús, ahí te habla tu madre y tus hermanos, cuando él estaba copado por la gente en una casa predicando la palabra, y todos pensaron que le iba a dar un lugar preferente a su familia y que iba a decir, a ver, con permiso, déjame ir a atender a mi mamá y a mis hermanos. Dijo, no, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios, esos son mis hermanos. Entonces, fíjate qué tan importante es que tú hagas la voluntad de Dios. Eso te identifica. También es importante que entiendas, sin embargo, que todos queremos conocer la voluntad de Dios. Señor, revélame tu voluntad. Pero conocer la voluntad de Dios conlleva una gran responsabilidad. Y el Señor Jesucristo lo expresó así en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Fíjense cómo lo dijo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sí, cuando tú conoces la voluntad de Dios, adquieres una responsabilidad mayor que el que no la conoce. Si el que no conoce la voluntad de Dios hace otra cosa, pues recibirá malas consecuencias, pero menos que tú. Si tú, conociendo la voluntad de Dios, la desechaste y no la hiciste. El ejemplo es con dos siervos, no es porque Dios te vaya a azotar, pero está hablando de la responsabilidad que tiene el que sabe, el que ha recibido algo. Es como en esas familias donde
No hay suficiente dinero, por ejemplo, para que todos estudien. Y de pronto los padres le dicen a uno de los hijos, ¿sabes qué? Vamos a dedicar todo el esfuerzo en ti, en que tú salgas adelante para que tú ayudes a tus hermanos. Tú vas a recibir este beneficio, pero eso va a traer sobre ti una responsabilidad. Ahora tienes tú que ver por tus hermanos que no recibieron lo que tú estás recibiendo, porque al que mucho se le ha dado, mucho también se le demandará. Ya mencionamos que en la palabra de Dios se nos ha revelado la voluntad de Dios general que es para todos. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios para los incrédulos? ¿Está revelado en la Biblia? Sí. Dios dice en 2 de Pedro 3:9 que Él es paciente para con nosotros, hablando de los seres humanos, con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca. Esta es la voluntad de Dios. ¿Dios quiere que los hombres perezcan? No. Él no quiere que ninguno perezca. Entonces, ¿qué quiere? Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ahí está la voluntad de Dios revelada en la Biblia para los incrédulos. Y no solo quiere que todos procedan al arrepentimiento, sino que además les ha ordenado que se arrepientan. Pablo lo dijo a los atenienses en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden de Dios para los incrédulos. Si la obedecen o no, ellos llevarán las consecuencias, pero esa es la orden de Dios. Ahora, nosotros ya obedecimos esa voluntad de Dios, ya dimos ese paso. Hemos hecho su voluntad y nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, cargando sobre su cuerpo todos nuestros pecados. Pero no nos quedemos solo sabiendo que esa voluntad de Dios ya se cumplió en nuestra vida. La supimos y la obedecimos. Ya conocemos esa voluntad de Dios por experiencia, ¿sí? Ya la comprobamos, la voluntad de Dios, porque dice para que comprobéis. Bueno, conocimos la voluntad de Dios, alguien nos dijo, Dios quiere que te arrepientas, Dios te ordena que te arrepientas. Reconocimos nuestros pecados, nos arrepentimos, pedimos a Cristo que entrara en nuestro corazón, hicimos la voluntad de Dios, la conocimos y la comprobamos. Y por experiencia ahora somos cristianos y sabemos que Él vive en nosotros. Ya la comprobamos en nuestra propia vida. Ahora, como sus hijos, encontramos que hay también una voluntad revelada para nosotros y ahora como cristianos. Por ejemplo, Mateo 28, versículos 19 y 20, donde dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es la voluntad de Dios. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos una voluntad de Dios revelada para nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Eso hace que yo, siendo de la ciudad de Monterrey, viva en Tijuana. Eso hace que yo, siendo de la ciudad de Monterrey, haya vivido en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque Dios me guió y yo obedecí su voluntad para ir a predicar en la Ciudad de México, para venir a predicar en la ciudad de Tijuana y en cada lugar donde Dios me ha permitido ir. Y ahora, por medio del internet, nos damos cuenta que gracias a Dios, sin movernos, podemos llegar a muchos otros lugares más lejanos. Tal vez no veremos nosotros los resultados, pero sin duda los habrá, porque la palabra de Dios dice no regresa vacía, sino que va y hace todo aquello para lo cual Dios la ha mandado. Los cristianos sabemos que para que la voluntad de Dios se cumpla y otros procedan al arrepentimiento, es necesario que nosotros, los que ya nos hemos arrepentido, les llevemos el conocimiento de la voluntad de Dios. Hay que decirle a la gente, ir a hablar con las personas y decirle, hay una orden de Dios para ti. Dios dice que te arrepientas, te ordena que te arrepientas, porque no quiere que perezcas, sino que procediendo al arrepentimiento y entregando tu corazón a Cristo seas salvo.
En el capítulo 11 de esta misma carta a los romanos, Pablo estaba hablando de nuestra experiencia de salvación y lo estaba haciendo por medio de una metáfora, refiriéndose al pueblo de Israel y a nosotros como gentiles, como olivos. A Israel lo compara con un olivo que le llaman un olivo natural, que pudiéramos decir que es un olivo cultivado, que está sembrado en un determinado lugar y se cultiva y se abona, ¿sí? Y a los gentiles nos compara con un olivo silvestre, o sea que nació solo allá en el campo, que nadie lo cuida, que nadie lo riega, que nadie lo alimenta, pero dice que Dios desgajó las ramas del olivo natural y tomó las ramas del olivo silvestre y las injertó en el olivo natural. Esto lo hace Dios, lo hace el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo, para decirnos que Dios es severo con aquellos que no hacen su voluntad. Quitar a Israel de la responsabilidad de predicar el evangelio fue el resultado de haber fracasado en cuanto a haber rechazado a Cristo. Al rechazar a Cristo, ellos perdieron la bendición y la oportunidad de ser el medio que Dios utilizara para evangelizar al mundo. Pero a los que recibieron a Cristo, siendo gentiles, entonces formaron parte de la iglesia, Dios entonces entregó esa responsabilidad de evangelizar al mundo a la iglesia. Responsabilidad que antes había tenido de dar a conocer el nombre de Jehová de los ejércitos, el pueblo de Israel. Pero Dios le quitó esto. Dice, mira la severidad que Dios usó con ellos. Es un ejemplo. Si Dios fue tan severo con ellos así, ¿cómo será con nosotros? Que ahora tenemos la responsabilidad de evangelizar. Pero también mira la misericordia que tuvo contigo. Y entonces Pablo está precisamente hablando de esto cuando entra en el capítulo 12 de Romanos y refiriéndose a lo anterior, dice, así que os ruego por las misericordias de Dios. O sea, el conectivo del capítulo 12, así que es un conectivo de consecuencia. Quiere decir que lo que sigue es consecuencia de lo dicho antes. Mira la severidad de Dios y la misericordia para contigo. Así que os ruego por las misericordias de Dios, precisamente, que ha tenido para contigo, que hagas esto que te voy a decir. Pero fíjense que Pablo no utiliza un mandamiento, no da una orden, sino que lo que él dice ahí, enseguida, él mismo lo manifiesta como un ruego. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, número 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que tiene ciertas características. En primer lugar, debe ser un sacrificio vivo. Pablo sabe que un estorbo para que hagamos la voluntad de Dios es nuestro cuerpo, donde reside nuestra naturaleza pecaminosa. Y nos presenta la solución, diciendo la solución para que tengas victoria y para que el cuerpo no te estorbe en servir al Señor, es que lo presentes en un sacrificio vivo. El sacrificio habla de muerte, pero fíjate el contraste. Él quiere de nosotros un sacrificio vivo. Hay algo a lo que vamos a morir, pero para vivir para el Señor. Cuando de veras nosotros entregamos nuestro cuerpo en sacrificio al Señor, vamos a servirle a Él y vamos a bendecir a los demás. Cuando se ofrecía un sacrificio en el Antiguo Testamento, el animal que se ofrecía se ponía sobre el altar y se sacrificaba, moría. Y si acaso tenía un servicio, pues nada más era para alimentar una parte a los sacerdotes y a los que participaban, y hasta ahí. Lo demás era simbólico, era la representación del Mesías que un día vendría a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero ahora a nosotros se nos pide un sacrificio que es vivo, que es todos los días. Cuando estamos en el trabajo, en la escuela, en la casa, debemos de morir a nosotros mismos, siempre.
hacer a un lado lo que nosotros queremos. No podemos hacer lo que nosotros queremos y la voluntad de Dios al mismo tiempo. Sobre todo porque muchas veces lo que queremos es contrario a la voluntad de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero la segunda característica es que sea un sacrificio santo, agradable a Dios, porque solo la santidad puede agradar a un Dios que es santo. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No le puede agradar a Dios otra cosa. Todo lo que no esté de acuerdo con la santidad debe ser desechado de tu vida. Todo lo que no es de acuerdo a la santidad de Dios no tiene ni debe tener lugar en la vida de un cristiano. Me llamó la atención una devocional de Carlos Spurgeon, donde él dice, se dirige a los cristianos, dice: cristiano, tú eres de Cristo. Y entonces, si tú eres de Cristo, cada vez que se presente en tu vida algo que deshonra a Dios, algo que no debes hacer, algo que debes hacer de una manera diferente, en ese momento recuerda: yo soy de Cristo. Y como soy de Cristo, no puedo hacer eso que es desagradable al Señor Jesucristo. Y como soy de Cristo, voy a hacer esto que Dios quiere que yo haga. No importa qué sea lo que pase, no importa qué consecuencias vengan. Y entonces esa frase repetida constantemente en cada momento de la vida que te reta en cuanto a una decisión, le dices: porque yo soy de Cristo, voy a hacer esto. No voy a hacer otra cosa diferente. Pablo afirma, inspirado por el Espíritu Santo, que esto que él ruega que hagan, dice, es, fíjense, vuestro culto racional. Otra cosa sería irracional. Otra cosa sería en contra del razonamiento. Culto es la adoración que se ofrece a una deidad. Y a las deidades paganas, a los ídolos, se les rendía culto con prácticas que agradaban a los que las ofrecían. Lo que a ellos les agradaba, pensaban que a sus dioses también les agradaría. Por eso podían alabar a sus ídolos por medio de una orgía, porque era algo que a ellos les agradaba. Decían, si a nosotros nos agrada, pues obviamente a la deidad también le va a agradar, ¿sí? Pero nosotros adoramos a un Dios que es santo. Y entonces el culto que le ofrecemos es exactamente como Pablo lo menciona, un culto racional. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con el hecho de que Dios es santo y porque además es una respuesta a las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. ¿Cómo tratas a una persona que te ha tratado bien? ¿Sería racional que lo trataras mal? ¿Sería racional que trataras bien a quien te ha tratado mal? No, eso es irracional. Por eso aquellas caricaturas de supuestamente la época de las cavernas, en que el amor lo iba mostrando el cavernícola arrastrando del pelo a su mujer, ¿sí lo vieron alguna vez eso, no? Y si de pronto alguien estaba golpeando a una mujer y otro entraba en su defensa y decía, déjelo que me golpee, para eso es mi esposo. Eso es irracional. Eso no es racional. Bueno, ofrecer tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es un culto que tú y yo le debemos de ofrecer a Dios, que es racional. Es decir, que queda perfectamente bien con el trato que Dios nos ha dado a nosotros, que ha sido un trato de misericordia. La siguiente instrucción que Él da, además de hablarnos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es la de no adoptar la forma de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y obviamente se refiere a la forma de vivir. No vivas como viven las personas de este mundo. No sigas sus principios. No sigas sus criterios. Ellos tienen una manera de pensar que no es la manera de pensar de Dios ni de un creyente. Porque la manera de pensar del mundo está diseñada por el diablo.
Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, les dice Pablo a los Efesios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pablo presenta a este mundo y su filosofía y su cultura y todo, lo presenta como una corriente de un río que lleva una dirección. Y si el cristiano se mete en esas aguas y se deja llevar, pues va a ir en la dirección que las aguas corren. Pero dice, no te dejes arrastrar por la corriente. Si vas a entrar ahí o si estás ahí, lucha en contra de la corriente. No es fácil, pero sí es posible. Ustedes, les dice a los Efesios, antes de conocer a Cristo, estaban siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, eso éramos antes. Dice, ya no, vive una vida diferente, transfórmate, es decir, navega en contra de la corriente de este mundo. ¿Y cómo voy a transformarme? ¿Cómo voy a adquirir otra forma de ser? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, ya vimos que fuimos creados nuevamente, fuimos hechos nuevas criaturas, y eso nos dio un entendimiento diferente. Nuestra mente ya fue renovada. No pensamos igual como pensábamos antes de recibir a Cristo. Pero la mente renovada que ahora tenemos necesita ser alimentada con el conocimiento de la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios, con el conocimiento de la voluntad de Dios, para que al llevarla a la práctica, al comprobarla, es decir, al conocerla por experiencia, venga la transformación a nuestra vida. Entonces, ¿cómo es la transformación de nuestra vida? Conforme vamos aplicando la palabra de Dios, que entendemos de una manera correcta porque nuestra mente ha sido transformada. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede discernir porque para él son locura. En cambio, el espiritual entiende todas las cosas, aunque él no es entendido por nadie. O sea, nadie sin Cristo puede entender la conducta de un creyente que es fiel al Señor y que hace su voluntad. Entonces, aquí tenemos toda esta enseñanza que Pablo nos da en estos 2 versículos para decirnos cuál es el camino del triunfo. ¿Quieres llegar a la meta? ¿Quieres adquirir la victoria? ¿Quieres tener éxito como creyente? Debes hacer la voluntad de Dios. Debes de comprobar la voluntad de Dios, y ya vimos los 4 medios, cuando menos, que hay para conocer la voluntad de Dios. Y una vez conociéndola, tenemos que hacerla. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios que Él nos ha revelado en su palabra, de anunciar a todos los hombres en todo lugar que Dios quiere que se arrepientan? Cada vez que conocemos a una persona, démosle la oportunidad de conocer esa voluntad de Dios, para que tenga la oportunidad de no perderse, sino de ser salvado por el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.